Bueno, vamos a empezar. Buenos días, muchísimas gracias a los medios por estar aquí. Ay, perdón. El objetivo de esta rueda de prensa es obviamente principalmente responder las preguntas de los compañeros periodistas. Obviamente, los invito a que si quieren sentarse, tomar un café o lo que sea para que podamos pues platicar bien, ¿no? Entonces, tengo aquí un dossier para darle a los medios y quisiera hablar un poco de ese dossier, ¿no? Mi nombre es Anel Hernández Sotelo, soy licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo una maestría y un doctorado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid. Esa maestría y ese doctorado pues los pude obtener gracias a que concursé por una beca del CONACYT y entonces estuve becada en el extranjero durante 5 años. Posteriormente estuve trabajando en la Universidad de Guanajuato, después hice un postdoctorado en el Colegio de Michoacán en el Centro de Estudios de las Tradiciones. Trabajé también como profesora en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México también. Y bueno, en el año 2016 opté por concursar en las plazas de nueva creación que salieron de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Concursé y gané una plaza. De hecho, aquí tengo la convocatoria de la plaza, donde se dice que la plaza que yo gané es una plaza de nueva creación, que además pues hay que tener en cuenta que esas plazas están subsidiadas también por el PRODEP, que es el Programa al Desarrollo y Mejoramiento del Profesorado, o una cosa así, que pertenece a la SEP, ¿no? Entonces, hoy mismo todavía pues el PRODEP me ha depositado un dinero que gané para hacer una estancia de investigación en España durante 1 mes y medio. Y pues como verán, mi situación es atípica, ¿no? Por un lado, el PRODEP me sigue financiando mi investigación y por otro lado, en la Facultad de Filosofía y Letras me quieren descabezar. Entonces, voy a contar brevemente cómo inició este conflicto, aunque la relatoría ya a lo mejor alguno de los compañeros periodistas la ha leído, pero voy a hacer breve, ¿no? A finales del año pasado, en el 2017, un grupo de estudiantes de la generación de la licenciatura en Historia de 2015 se acercó a mí solicitándome que yo fuera la tutora de su encuentro, la organización del encuentro interno de estudiantes de Historia. Estos estudiantes se acercaron a mí principalmente porque querían hacer un encuentro que estuviera focalizado en los estudios de los movimientos sociales y de los grupos subalternos. Aunque yo soy hispanista y mi primer libro lo acabo de publicar el año pasado, es un libro de casi 600 páginas que se llama Una historia de barbas y capuchas, yo me he dedicado a hacer investigación sobre historia de España en el siglo XVII y XVIII, pero eso no implica que solamente pueda hablar de eso, ¿no? De hecho, cuando recién yo opté por la plaza, una cosa importante es que yo misma fui la que hice los programas de las materias de Historia General de América 1 e Historia General de América 2. Esto para dejar sentado que no es posible que las autoridades de la facultad digan que no tengo el perfil o que no tengo horas para que me den. También yo misma hice el programa para un seminario de especialización sobre estudios de cultura escrita, a llevarse a cabo en los 3 últimos semestres del nuevo programa de estudios MUN 2016. Y recién llegué, me dijeron, pues, no nos importa que seas hispanista, vas a dar Mundo Antiguo, Historia General de América 1 y 2, y México independiente, de la independencia al Porfiriato, ¿vale? Yo obviamente, como soy una profesional de la docencia, pues no me quedo con que si yo no soy especialista en Mundo Antiguo, pues no puedo dar Mundo Antiguo, ¿no? Entonces me puse a estudiar y pueden dar fe mis estudiantes de que en tiempo y forma les entregué el programa, de que pues prácticamente todos los puntos que había que tocar del programa de esas materias de las que yo no soy especialista, pero que incluso he hecho el programa de estudios,
pues ellos están muy bien, ¿no? En ese sentido, mi evaluación del último semestre de los estudiantes fue de 9.6, es decir, estoy muy bien evaluada por los estudiantes. Y bueno, pues resulta que a partir de que estos estudiantes se acercaron en el 2017, a finales del 2017, a que yo fuera su tutora en el encuentro, empezamos a trabajar. Quiero decir que recientemente ha aparecido un video donde sale el profesor Canales, el maestro Xolocotzi, bueno, toda la gente de la Secretaría Académica, junto con estudiantes que no están de acuerdo con el paro que han hecho los estudiantes del Colegio de Historia, de la Asamblea. Y bueno, una de las cosas, entre muchas mentiras que se han dicho en ese video, una de las cosas es que la maestra Carmen Labastida asume que yo era la coordinadora del encuentro interno de estudiantes de historia. Aquí a los medios les quiero decir directamente, yo no soy la coordinadora. La función del profesor que los estudiantes por generación escogen para llevar a cabo esta actividad es la función de un tutor, no de un coordinador. Entonces, desde finales del 2017, los muchachos, durante la gestión de la maestra, de la doctora Elba Rivera Gómez, que además, justamente como lo publicó La Jornada hace unos meses y lo recupera Proceso hace unas semanas, es una de las investigadoras de género de la Facultad de Filosofía y Letras que ayudó, junto con otros profesores de otras instancias académicas, a pues justificar que no se levantara la alerta de género en Puebla. Quiero decir aquí, y ya lo dije también públicamente, si a mí algo me pasa, esto no es un feminicidio, esto tampoco es una cuestión académica, esto ya devino en una cuestión política. Entonces, sí quiero dejar bien sentado en los medios que temo por mi seguridad. Mi abogado y yo hemos estado recibiendo amenazas. Y bueno, esto por un lado para que vean pues el tipo de gente que está en la facultad, ¿no? Entonces, Elba Rivera pues prácticamente estuvo llevando a cabo todas las gestiones que hacían los estudiantes para recaudar fondos para su encuentro. Entre estas gestiones, los estudiantes comenzaron, por ejemplo, a hacer rifas de libros, porque yo como tutora les decía, es que es importante que ya sepamos cuál va a ser la partida presupuestal que la facultad va a dar para la organización del encuentro. Y hasta ahora, incluso con la nueva gestión, los estudiantes no saben cuánto dinero van a tener para realizar este encuentro, ¿no? Entonces, los estudiantes comenzaron a hacer un cineclub, por ejemplo, o sea, diferentes actividades que no estaban planteadas como parte del encuentro, pero que en virtud de las necesidades económicas que tenían, pues entonces comenzaron a hacer estas cuestiones, ¿no? Y resulta que para el día 26 de abril se iba a hacer una rifa de un libro, y a partir de ahí surgió esta necesidad justamente de reflexionar sobre la desaparición forzada en México, a partir de que en ese día se cumplían los 43 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Quiero aquí dejar sentado que los estudiantes se equivocaron, eso es verdad. Yo les pregunté si ya tenían pues los espacios pedidos, etcétera. Ellos me dijeron que sí. Y el lunes justamente, no sé si es 22 o 23 de abril, pero por ahí la fecha, me hablan por teléfono los estudiantes y me dicen, maestra, vamos a tener que suspender el conversatorio porque nos faltó un papel. Los chicos que me hablaron, que no voy a decir sus nombres, pero me gustaría invitar a los medios de comunicación a que hablaran de este tema directamente con los estudiantes. Pues prácticamente me hablaron con la voz temblorosa, ¿no? Yo dije, pues no sé qué pasó. El martes, cuando vine a trabajar, se juntaron varios estudiantes para contarme efectivamente lo que sucedió ese día. Si bien los estudiantes no habían, por un error de ellos, no habían apartado la sala, me dijeron también, como cuento en la relatoría, que la maestra Carmen Labastida los hostigó diciéndoles que esas actividades no se podían hacer en el Colegio de Historia, que podían tener problemas con instancias superiores. Quiero decir aquí que la instancia superior de la coordinación de la facultad es la dirección, ¿no?
También se les dijo una cosa que a mí me preocupó mucho, que fue que en realidad los estudiantes estaban haciendo una actividad que yo les había impuesto, porque la maestra Labastida conocía mi forma de pensar. En este sentido, yo fui con la maestra Labastida y le dije, está claro que los estudiantes se equivocaron, pero usted no tiene derecho a hablar ni de mi forma de pensar, ni a decir que esto ha sido una imposición de mi parte, ¿no? A partir de ahí, la maestra Labastida me dijo que yo, como coordinadora del encuentro, tenía que ir a pedirle permiso para hacer esta actividad. La Facultad de Filosofía y Letras tiene un problema enorme, cada quien hace lo que quiere. Y cuando alguien llega a un coto de poder, la ley es esa persona, es decir, no hay una reglamentación de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces yo le contesté a la maestra Carmen Labastida que simplemente ella no tenía derecho a hablar en ese tono de mi forma de pensar, y además le aclaré que yo era la tutora, no la coordinadora, ¿no? Bueno, esto sucedió. Al final el conversatorio no se llevó a cabo, pero los estudiantes el 26 de abril hicieron 43 minutos de silencio poniéndose unas adhesivas en la boca, y hicieron 43 minutos de silencio en la facultad. Y cabe destacar que aunque ahora resulta que sí hubo un examen profesional, quiero decir que los estudiantes habían perdido el espacio de 11 a 2 de la tarde. Entre 11 y 2 de la tarde no hubo ningún evento en el aula magna donde se iba a llevar el evento, ¿no? Entonces, bueno, esto sucedió el jueves, y el viernes hay una junta de academia, una reunión extraordinaria. También quiero decirle a la gente que está aquí que la Facultad de Filosofía y Letras funciona tan mal que no hay reuniones ordinarias de academia. Desde que subió la doctora Elba, que justamente es el año en que yo entré, las reuniones de academia se hacen extraordinarias, es decir, prácticamente un bomberazo, ¿no? El miércoles se avisa que hay reunión de academia, el viernes nadie sabe exactamente qué se va a discutir, y cuando hay una orden del día, esa orden del día se viola para hacer otras cosas, como fue en mi caso. El día 27 de abril se hizo una reunión academia con la orden del día, que aquí tengo el dossier para los periodistas con las pruebas. Y la orden del día era primero pase de lista, después hablar sobre un seminario de titulación que a todas luces ha fracasado en la Facultad de Filosofía y Letras, y particularmente en el Colegio de Historia. Y la otra cuestión a tratar era la carga académica del verano y el otoño. Quiero decir aquí que como yo soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, yo no estoy obligada a dar clases en verano. O sea que algunos de los comunicados que se han publicado en la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras, pues también están torciendo la información. Yo en verano no doy clases, a partir de que soy parte del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2013, no desde que llegué aquí, desde el año 2013, ¿no? Entonces, pues como lo cuento en la relatoría, de pronto la maestra Elba Rivera se le ocurre que es una buena idea proponer a la academia votar a ver si los compañeros me quieren en la academia o no me quieren. La coordinadora, Carmen Labastida, la nueva coordinadora, toma la moción y dice, ala, vamos a votar, va por un bol, y entonces en un papelito cada académico pone, yo sí quiero que se quede, yo no quiero que se quede, etcétera. Y como hay unos gremios tan mafiosos y unos cacicazgos tan fuertes en el Colegio de Historia, pues prácticamente a mí todo esto me deja pensar que esto ya estaba planeado, o sea, que sabían que en la reunión de academia iban a hacer estas cosas, ¿no? Yo les dije que era ilegal lo que están haciendo, y esto sí le quiero dejar muy claro a los medios. Lo que yo he visto en estos 2 años que he trabajado en la facultad es que aquí todas las plazas se ganan a partir del compadrazgo, a partir del clientelismo y a partir del dedazo, a partir de la buena onda o a partir de que yo tengo amigos en rectoría, ¿no? Y entonces así los profesores van haciendo, digamos, concesiones en tanto, pues yo hago esto en la facultad y entonces gano esto de la rectoría o de la dirección de la facultad. Así funciona esto. El problema es que yo no le debo nada a nadie. Primero, porque yo entré por concurso de oposición. Soy la segunda persona que entra por concurso de oposición, me parece que desde hace 30 años. Hacer un concurso de oposición, compañeros periodistas, no es nada fácil.
hay primero que entregar el currículum, hacer una crítica de los programas, tener un proyecto de investigación. El que yo entregué fue de 40 cuartillas, ¿no? Además, hice una clase abierta y presenté a los compañeros mi proyecto de investigación, es decir, no es nada más meter papeles, ¿no? En este sentido, gané la plaza. Hay que decir que es una plaza de nueva creación que está apoyada por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, es una plaza que tiene la UAP, pero que está financiada por un órgano externo a la UAP, que es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido yo les dije a los compañeros, esto que están haciendo es ilegal, porque las personas que entramos por concurso de oposición, para obtener la definitividad, tenemos que hacer durante 5 años evaluaciones anuales. El año pasado me hicieron mi primera evaluación anual y aquí traigo la carpeta de mi primera evaluación anual para que vean lo que yo tengo que entregar. Los profesores que están aquí nunca han tenido que hacer esto, el profesor Moctezuma y el profesor Amado, ¿no? Yo sí, porque entré por concursos de oposición. Y lo mínimo que tiene que tener una carpeta para obtener nuevamente el contrato anual son 13 puntos. El año pasado, como pueden ver aquí, yo junté 21. Voy a mostrar un poco... Ay, perdón. Voy a mostrar un poco el contenido de la carpeta. Aquí está, por ejemplo, uno de mis programas de investigación, mi plan de trabajo anual, la forma en que los estudiantes están aseverando que yo entregué un programa. Aquí están sus firmas. Gracias. Aquí está la carga académica. Aquí está una constancia del encuentro interno de estudiantes de historia del año pasado, que me invitaron los estudiantes a presentar mi libro. Aquí está también que hice 3 seminarios de nueva creación, que yo soy la autora. Una lista de constancia de asistencia, que es también lo que me piden. Aquí están cursos que tengo que tomar, por ejemplo, en la Escuela de Formación Docente, en este caso, evaluación del aprendizaje a través de rúbricas. Otra constancia donde se dice que yo soy tutora académica de algunos estudiantes. Aquí otro curso sobre habilidades tecnológicas implantadas para la docencia, etcétera, ¿no? Aquí la entrega de calificaciones, que soy integrante también del padrón de investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una constancia de un seminario que di en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí está constancia también de que ya estoy dirigiendo tesis, constancia de un capítulo de libro, constancia también de un acta en donde estoy yo formando un grupo de investigación, constancia también de mi participación en un encuentro internacional de americanistas, constancia de un curso sobre diseños de estrategias del aprendizaje y una cosa importante, yo participé en la comisión acreditadora que recién pues acreditó a este colegio, y quiero decir, gracias profesor, quiero decir que en este sentido pues yo fui, digamos, una moneda de cambio muy importante para esa acreditación, ¿no? Porque soy la única persona, vamos, mi folder del concurso de oposición que hice fue utilizado para la acreditación, para asentar que en la Facultad de Filosofía y Letras sí entraban compañeros por concurso de oposición, ¿vale? También pues fui una carta de cambio muy importante en la acreditación, porque soy una vieja SNI, por decirlo de alguna manera. Los profesores más antiguos y grandes, Elba Rivera, por ejemplo, me parece que ella consiguió su SNI en el 2011, yo tengo 38 años y lo conseguí en el 2013. Nunca fui candidata a SNI. El CONACYT siempre directamente me dijo, estás evaluada para tener el nivel 1, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco para ponerlos en contexto de quién soy y de alguna manera por qué este grupúsculo de compañeros me quieren echar. Obviamente, pues mi presencia pone en entredicho su trabajo como investigadores, como académicos y su trabajo también de gestión, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a entregar una relatoría de todos los hechos, pero lo que sucedió ese día fue que los maestros asentaron en una acta esto ilegal que habían hecho. Y entonces, ahí en el video donde se puede ver que incluso Elba Rivera me empuja, y no se ve en el video, pero la maestra Carmen Labastida también me violentó físicamente,
se metieron corriendo, después de que firmaron, se metieron corriendo a la dirección con esa acta donde pues estaban las firmas de los profesores que habían incurrido en esta ilegalidad, y al final el director nunca estuvo. El coordinador de educación, de estudiantes, perdón, Héctor Costilla, salió a decirme que ese papel era privado y que si yo quería una copia tenía que ir con la abogada general. Fui con la abogada general, me mandó a Vicerrectoría de Docencia, en Vicerrectoría de Docencia me mandaron a Secretaría Académica, en Secretaría Académica me dijeron que el director ya venía. Estuve hasta las 7 de la noche esperando al director. Durante todo este tiempo fueron los estudiantes quienes espontáneamente se juntaron en el patio de la facultad y comenzaron a discutir el problema, porque como lo he dicho desde el principio, yo no soy la cabeza de este movimiento. Y bueno, pues al final, a las 3 de la tarde le escribí al director un WhatsApp, le dije que había un problema. Me contestó hasta el día siguiente diciéndome que a ver si el miércoles tenía tiempo de recibirme. A partir de eso, pues yo el miércoles hice la relatoría directamente pidiendo a la rectoría algo que es de mi derecho, tener una copia de esa acta donde ilegalmente los profesores firmaron que hicieron esto, ¿no? Al final, bueno, pues el acta, yo no sé si todavía existe, porque resulta que me dijeron que la tenía la coordinación, después que la tenía la dirección, ahora resulta que la tiene la abogada general. El punto aquí, compañeros periodistas, es que yo ni siquiera tuve oportunidad de leer esa acta. No sé qué dice. Lo que sí sé es que ahí asentaron que votaron para que no se me recontratara. Entonces, bueno, a partir de esto yo sí quiero dejar muy claro que yo soy mi única interlocutora junto con mi abogado, el licenciado Víctor Caballero. Hay profesores que ya están haciendo, digamos, negociaciones con mi cabeza, pero nadie, desde el 27 de abril hasta el día de hoy, ha bajado a hablar conmigo directamente sobre mi problema. Entonces, en este sentido, en el dossier también van a ir algunas informaciones sobre la violencia mediática. Esto no es mío. Sobre la violencia mediática de la que he sido sujeto. ¿Por qué? Bueno, primero, sin que nadie haya hablado conmigo, la facultad, sin firma, hizo este comunicado en donde dice que a partir de la recomendación del organismo acreditador no se me va a dar carga académica en verano y en otoño. Esto no está firmado y además ninguna autoridad académica, como ya les he dicho, ha bajado a hablar conmigo. Esto fue el día 3. El día 4 de mayo continúan con esta labor y entonces ahora dice que pues ya se ha comunicado que mi contrato vence hasta el 31 de mayo y que no hay carga académica para mí. Yo lo que estoy pidiendo es justamente la evaluación que ellos no me han querido hacer, ¿no? Pero aquí no para esta confusión que las mismas autoridades han querido sembrar entre los estudiantes y entre la opinión pública. Desde esta página de internet que se llama Lobobuap, han estado circulando memes sobre mi trabajo. Aquí pongo los memes, no me voy a detener en cada uno, porque además son malísimos los memes, ¿no? Son, pero de verdad, de un ingenio, más bien de una carencia de ingenio totalmente. Pero lo que sí quiero leer es que justamente en esa página, que a mí me gustaría saber quién la administra, salió el único comunicado oficial, si se puede decir, ¿no? Aparte de los otros dos, que dice así: aquí está. A la opinión pública, los alumnos del Colegio de Historia pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no nos sentimos representados por las acciones que un grupito de compañeros decidieron y que tienen a nuestra unidad académica sitiada. La libertad de pensamiento y el diálogo son valores en una democracia moderna. Deben imperar para la resolución de conflictos. De ninguna manera el chantaje, los arreglos al margen de la ley y el vandalismo son las vías para establecer criterios de justicia. Por el contrario, estos lamentables hechos lo único que reflejan es el nivel de descomposición social que impera en quienes se dicen poseedores de la razón absoluta.
Las conductas de un grupo de compañeros encabezados por la profesora Anel Hernández Sotelo de ninguna manera son apoyadas por el grueso de la población de nuestra escuela. Nuevamente cabe recordar, yo no encabecé absolutamente nada. La presión como medio de manipulación fue un artilugio que durante muchas décadas funcionó para los intereses mezquinos de quienes dirigían los movimientos estudiantiles, sin importar que en el camino las verdaderas causas de los estudiantes eran sustituidas por componendas para los liderazgos. Bueno, bla, 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 se los paso a los medios, aquí está, pero aquí prácticamente están diciendo que yo encabezo un movimiento además de vándalos, ¿no? Entonces, bueno, a la opinión pública, pues sí les quiero hacer saber que sería muy interesante que alguien investigara en esa página de Lobo Boab que tiene más de 30,000 seguidores, quién la administra y por qué tanta hazaña contra una profesora del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? En cuanto a lo que se ha dicho hasta el momento, quiero decir primero que la forma en que se desarrollan diferentes actividades en la Facultad de Filosofía y Letras tienen como objetivo que los estudiantes estén todo el tiempo teniendo miedo para así tener control social de la facultad. Y eso se ha visto cada vez más durante este momento, ¿no? Otra cosa que quiero decir es que el SMI, no sé si ya se enteró de todo esto que está pasando. Como no hay interlocutor, se los digo a ustedes, medios de comunicación, a ver si el rector se entera, me está dando hasta el 25 de mayo para que la facultad arregle el problema de mi recontratación. La fecha límite era el 18 de mayo, entonces me escribieron una carta para decirme que tengo hasta el 25 de mayo para arreglar este asunto. Otra cuestión, mi caso se está llevando a cabo como una negociación entre hombres. Aquí mismo está el profesor Abraham Moctezuma, quien está a partir de ser un mediador, ahí está a partir de ser un supuesto mediador con la asamblea, está directamente negociando mi cabeza con el maestro Julio Galindo Quiñones, sin que nadie haya hablado directamente conmigo. Es decir, este es el problema de una mujer, la mujer que soy yo, la mujer entera, la mujer profesionista, la mujer docente, y resulta que mi cabeza la están negociando hombres. Y esto sí me gustaría mucho que quedara de manifiesto, porque además las principales acusadoras y hostigadoras, en mi caso, han sido las mujeres que ostentan cargos en el Centro de Estudios de Género que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Y justamente Elba Rivera Gómez, que es parte de este centro de estudios, no solamente me ha violentado a mí físicamente, sino a algunas estudiantes también. Es decir, las mujeres feministas de la Facultad de Filosofía y Letras golpean a otras mujeres, y los hombres que se asumen como de izquierda quitan la voz de la mujer para ponerse a negociar entre hombres. Esto lo quiero decir públicamente, ¿no? Por otra parte, quiero decir también que se está diciendo que el movimiento se radicalizó. Yo quiero decir aquí que el movimiento nunca se ha radicalizado, porque el movimiento fue un movimiento espontáneo de estudiantes que se juntaron, hicieron una asamblea y decidieron parar. No sé de dónde sacan las autoridades que hicieron ese video nefasto, ¿no? No sé de dónde sacan que el movimiento se está radicalizando, ¿no? Y por otra parte, justamente, y esto también es de preocuparse, justo desde el día 27 de abril, denuncié en esta relatoría que cuando los estudiantes se empezaron a reunir, había gente externa a la universidad sacándoles fotos. He puesto ahí una de las fotografías de estas personas, y es una cuestión que tampoco le interesa. Es decir, estamos hablando aquí que hay grupos porriles, desde mi punto de vista, que están incidiendo en este método que hay dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver con el miedo como instrumento de control social, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a pasar la voz al licenciado Víctor Caballero para que haga un señalamiento desde el punto de vista jurídico, y posteriormente vamos a contestar preguntas. Sí, les digo a todos que vamos a contestar preguntas solamente a los medios de comunicación. Sí, buenos días.
Mi nombre es Víctor Caballero, director general de Colectivo AECUS, Promoción y Defensa de Derechos Humanos. Que debido a la problemática que involucró a la doctora Anel Hernández Sotelo, profesora investigadora titular A en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde la asistencia que le brindó a un grupo de estudiantes del colegio referido, con el fin de llevar a cabo un evento académico el día 26 de abril de 2018 con el tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que al final fue la razón política por la que se vio comprometida su recontratación en la plaza que obtuvo a partir de un concurso de oposición en 2016, manifestamos lo siguiente: que nuestro colectivo es un espacio de defensa y promoción de los derechos humanos con cerca de 22 años de experiencia luchando con la utilización de los recursos legales del propio Estado sin violentarlo de ninguna forma, en mayor proporción mediante el juicio de amparo, herramienta con la que actuamos constantemente para lograr de una manera efectiva y contundente que a las personas que representamos les sean respetados esos derechos. Que a partir de la instauración del miedo como elemento de control social por parte del Estado y concretamente desde la ejecución extrajudicial de luchadores sociales, como es el caso de nuestro compañero Carlos Sinoe Cuevas Mejía, tesista y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la desaparición forzada, siendo caso emblemático de ello los hechos ocurridos con los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desde nuestro colectivo hemos decidido llevar a cabo una serie de acciones en defensa de diversos casos, tales como estudiantes víctimas de la violencia en la UNAM, asesinatos, feminicidios y desapariciones. Respecto a los hechos que nos ocupan, dado que han involucrado estudiantes y a una profesora, desde su inicio hemos llevado a cabo acciones de difusión de exigencias, siendo la principal la que no haya represión en contra del movimiento. Interpusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ante la presencia de grupos de choque en las inmediaciones del plantel, y estamos evaluando la interposición de una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en razón de que en una reunión de la que se hizo público un video, un académico llamó nazis a los compañeros de la Asamblea del Colegio de Historia que encabezan el paro, en la perversa y recurrente doble intención de la reacción en usar discursos en contra de sus detractores que al final los definen a ellos. Fue el día 4 de mayo de 2018 en el que desde este espacio decidimos asumir la representación legal de la doctora Anel Hernández Sotelo con la presentación de una demanda de amparo en contra de diversas autoridades de la UAP, al no haber dado respuesta a una serie de solicitudes que les hizo por escrito, de manera respetuosa y con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 2 de mayo de 2018. En este contexto, el día de hoy estamos en condiciones de informar que el juez quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y juicios federales en el estado de Puebla ha admitido la demanda de amparo a que nos referimos en el punto anterior, misma que se encuentra radicada en dicho juzgado bajo el expediente número 918/2018. Dicha admisión será notificada en los próximos días a las autoridades de la UAP correspondientes, sobre lo que estaremos atentos a los informes que rindan ante el juez, de los que esperamos den respuesta a las solicitudes que les hizo la doctora Anel Hernández Sotelo, que en síntesis son: A. La expedición de una copia certificada del acta de academia de fecha 27 de abril de 2018 del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que un grupo de académicos, fuera de toda ley, estatuto y reglamento de la UAP, decidieron la no recontratación de la doctora Hernández Sotelo al margen de la normatividad e instancias previstas en el reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico de la UAP, que describen específicamente en sus artículos 2, 15, 16, 24, 93, 94, 95 y sobre todo el 96. Que esta copia fue solicitada con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo pertinente destacar que su expedición es perfectamente legal, en razón de que bajo ninguna circunstancia se trata de un documento privado, máxime que la UAP es un organismo público descentralizado del Estado mexicano y toda la documentación que genere es pública, con las únicas limitantes relativas a la publicación de datos estrictamente personales y que establecen las leyes correspondientes. B.
la documentación relativa a la acreditación ante el Sistema Nacional de Investigadores que la doctora Anel Hernández Sotelo ha solicitado ya a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, consistente en la plantilla de su situación académica actualizada. Esto con el fin de que se concrete la evaluación de su recontratación. Todo ello conforme a los artículos 2, 15, 16, 24, 93, 94, 95 y sobre todo el 96 del Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico de la UAP. Que ante la cerrazón de las autoridades de la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, solicitó también la intervención del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de esta casa de estudios y principal responsable de la recontratación de la planta académica, al ser el representante legal de la misma. También para solucionar el conflicto y para conocer cuál será el estado de la situación académica y laboral de la doctora Anel Hernández Sotelo. Precisamos que la admisión de esta demanda de amparo es sumamente importante también para sentar un precedente para integrantes de la Academia Mexicana y estudiantes de diferentes universidades, en razón de que en lugar de considerar a las universidades públicas de este país como espacios de crítica y con valores democráticos, de difusión de la cultura y el conocimiento, se han convertido en feudos de una burocracia arrogante plegada a los dictados del gobierno, que a partir del cargo buscan incrustarse en el gobierno por medio de las diferentes opciones de la partidocracia que controla, negocia y divide a la sociedad. Y más aún en momentos como este, en los que nuestro país está inmerso en un frenesí electoral que desde nuestra postura netamente anticapitalista es una farsa. Así también dejamos claro que la admisión de este amparo no es ninguna concesión del Poder Judicial de la Federación, sino que se trata de una respuesta congruente con la Constitución y la Ley de Amparo. Además, es también el resultado de una lucha constante que tenemos frente a la autoridad para que cumpla con la ley en general. También me voy a permitir dar lectura a un comunicado que diversas organizaciones han suscrito y que se están recabando pues pero hasta ahorita llevamos estos. Ciudad de México, a 13 de mayo del 2018, a la opinión pública. Por este conducto, diversas organizaciones, individuos y redes de apoyo al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno, además de apoyar a todo el movimiento nacional que lucha desde abajo y a la izquierda, nos manifestamos nuevamente desde la Ciudad de México en solidaridad con el movimiento que encabezan los estudiantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que inició el día 3 de mayo del año en curso, como así lo hicimos en nuestro comunicado público de fecha 4 de mayo del 2018. Insistimos en el diálogo como la única vía para la solución de la problemática de los estudiantes y también exigimos a las diversas instancias del gobierno del Estado de Puebla y de la UAP a que instalen una mesa de negociación seria y que la representación de la universidad tenga facultades resolutivas, ponderando que deben tratar a los estudiantes y a su movimiento en toda su dimensión como mujeres y hombres libres. Por supuesto que este mensaje solidario y hacia diferentes formas de lucha lo haremos patente en nuestro segundo encuentro metropolitano de redes, colectivos, organizaciones, individuos y adherentes a la Sexta, en apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo de 2018 a partir de las 9 a.m. en el Auditorio Román Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Disculpen las molestias que nuestra alegre rebeldía provoca, pero estamos construyendo colectividad, autonomía, organización desde abajo y a la izquierda. Convirtamos nuestras rabias en organización. Hasta ahorita lo suscriben María de Lourdes Mejía Aguilar, madre del tesista y activista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asesinado vía ejecución extrajudicial en 2011, Carlos Sinué Cuevas Mejía. También Organización Política Multimedios, Resonancia Radio, Coordinadora Nacional Estudiantil, Agrupación La Lucha Socialista, Colectivo Rebelión, Colectivo AECUS, Proyecto 2120, hashtag Ángel de la Historia. A pesar de las circunstancias, sí queremos también dejar patente en toda su dimensión y en todo el alcance que tenga esta declaración, que en esta parte jurídica, que en la representación que llevamos de la doctora Anel Hernández Sotelo y hasta donde sabemos en el propio movimiento de los estudiantes, a pesar de los mensajes de solidaridad que diversas organizaciones, colectivos y demás han mostrado en favor de este movimiento en un apoyo solidario,
no hay injerencias de decisión en las tomas de decisiones, ni financiamientos de ningún partido, organización, sindicato. Esto para dejar claro que en este movimiento, que desde AECUS estamos en la representación de la doctora Anela Hernández Sotelo, no tiene injerencia política alguna. Esto es un acto de justicia y que, como lo comentamos en el comunicado, la admisión de esta demanda de amparo, que el día de mañana seguramente saldrá publicada en las listas que para el efecto de notificaciones llevan los juzgados de distrito, no es una concesión del Poder Judicial. Estamos actuando conforme a derecho y en ese sentido vamos a seguir haciéndolo. Como lo comentaba también, desde AECUS hemos utilizado las herramientas que tiene el propio Estado para hacer estas defensas jurídicas sin violentar absolutamente nada. Muchas gracias y esperamos sus preguntas. El amparo lo presentamos. La fecha de ingreso de amparo y la fecha de admisión. El amparo lo presentamos el día 4 de mayo del 2018 por la noche. El acuerdo de admisión es de fecha 11 de mayo, es decir, el viernes, y va a salir publicado el día de mañana. ¿Qué términos fue interpuesto el amparo? ¿Bajo qué términos? Sí, como lo comentaba, única y exclusivamente en esa demanda de amparo hicimos valer una violación al artículo 8º constitucional, que establece el derecho de petición a cualquier autoridad, y que esta autoridad tiene la obligación legal de brindar una respuesta a esa solicitud, siempre y cuando sea por escrito y de forma respetuosa. Así la hizo la doctora el día 2 de mayo del 2018 y estamos haciendo valer que no se le ha dado respuesta. Es una demanda de amparo que la consideramos de manera urgente para que brinden estas respuestas. Es una petición que se hace para conocer el acta que me dice que fue privada, no para la restitución de la maestra, única y exclusivamente para la cuestión del acta que la calificaron como privada, ¿no? Sí, efectivamente, sí dejar clara esta situación también. Ya se lo hicimos ver también al juez de distrito en el transcurso de la semana. Dictó el juez un acuerdo donde nos hacía precisamente el requerimiento de que nos pronunciáramos si existía algún procedimiento en contra de la profesora en el que estuviéramos haciendo algún tipo de impugnación. Le dejamos claro al juez de distrito que la demanda es única y exclusivamente para salvaguardar el derecho de petición, y no podemos reconocer el procedimiento donde un grupo de académicos desconocen la no recontratación, porque es un procedimiento ilegal. Eso es precisamente lo que tiene que informar las diversas instancias de la UAP a las que está dirigida esta demanda de amparo. La razón legal por la que no impugnamos ese acto en concreto es porque es un acto ilegal, o sea, está fuera de la norma. Entonces no podemos en estos momentos, hasta que se verifique una acción ejecutiva real, o sea, conforme a los reglamentos, reconocer si existe o no existe un procedimiento. Además, hay que considerar que la UAP, quien haya firmado los comunicados a los que alude la profesora, tiene en estos momentos un contrato temporal por la misma razón de la convocatoria en la que participó, que se vence el 31 de mayo. Entonces, si hubiese existido, y aclaro, suponiendo sin conceder, si hubiese existido el procedimiento formal, en estos momentos sí se hubiese impugnado durante la vigencia de su contrato. Entonces, aquí, por eso es sui generis esta situación. Esta junta de academia lo que decide es de que no se le recontrate. O sea, es una situación que está fuera de toda norma. Por eso, también, para en su momento hacer una ampliación de la demanda de amparo contra actos subyacentes que pudieran surgir a partir del acta, pues primero necesitamos conocer qué se decidió y qué fundamentos usaron para que se pudiera, para que la pudieran emitir. Hasta ahorita no, o sea, lo desconocemos, porque vamos, si hay una violación a la garantía de audiencia de la doctora al no haberse notificado el contenido de esa acta.
pero independientemente de eso, primero necesitamos conocerlo para poder eventualmente ampliar la demanda de amparo a actos subyacentes al derecho de petición. A ver, perdón, al respecto, yo sí quiero decir que en las negociaciones que estaban haciendo o están haciendo los compañeros de la Asamblea, para que también no digan que yo soy la cerrazón, que no quiero hablar, etcétera, yo les propuse, porque la abogada general está diciendo que como yo interpuse el amparo, entonces prácticamente ya todo mi tema se va hacia lo legal y que yo pues prácticamente ya no tengo derechos como profesora universitaria. Ya explicó el abogado en qué línea va ese amparo, pero incluso en una de las negociaciones les dije a los estudiantes, si ese es el problema, me desisto del amparo y empezamos a negociar y no han querido, ¿no? Entonces eso sí que quede claro, porque bueno, ahora con las negociaciones que se hacen entre el profesor Moctezuma y el profesor Galindo, pues ya están pensando moverme de unidad, etcétera. Y lo que quiero dejar claro, de verdad, compañeros periodistas, es que yo tengo voz y voto. No pueden estar haciendo, pues ahí cambiando mi cabeza por otros profesores, etcétera, cuando todo este proceso ha sido ilegal y cuando ninguna instancia me ha dado la cara para referirme cuál es mi situación académica actual y cómo se va a resolver esa ilegalidad en la que incurrieron los compañeros de la Academia de Historia, ¿vale? El mismo sistema nacional de investigadores, tengo entendido, tiene un área jurídica que incluso apoya o revisa los casos de todos sus integrantes. Le quiero preguntar si el Sistema Nacional, independientemente de la fecha que usted decía que el 25 de mayo tendría, no va a intervenir finalmente, porque tengo entendido los sistemas nacionales a través de su área jurídica intervienen y en este caso no sé si ya hablaron con la universidad de manera directa. Respecto al Sistema Nacional de Investigadores, lo único que tenemos conocimiento es la carta que le hacen llegar a la doctora, donde le amplían el término para que presente la documentación. Hasta ahorita, digamos que todo ha estado en manos de la UAP, en el sentido de sus procesos de evaluación y toda esta parte, ¿no? Entonces, eventualmente, si hay alguna implicación directa ya con el Sistema Nacional de Investigadores, pues se hará valer en su momento, pero hasta ahorita sí dejar claro que esta limitante, este retraso pues en la integración de su documentación y sobre todo en la parte de evaluación ha correspondido directamente a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, y eventualmente ya dentro de los mismos procesos que establece el reglamento dependerá de las comisiones que establece el mismo reglamento para dar una evaluación y entonces sí abrir paso a su recontratación. O sea, ese es un procedimiento que ni siquiera corresponde a, bueno, no corresponde ni siquiera a la dirección de la facultad, corresponde a una comisión que está establecida en el propio reglamento. Entonces, hasta ahorita, bueno, lo único que le resta a la doctora es esperar a que haya alguna respuesta ya concreta en relación a su evaluación y posteriormente ya tendrá que hacer el trámite en el Sistema Nacional de Investigadores. Y si ahí, a partir de cualquier circunstancia, se da también algún tipo de restricción, pues eventualmente se tendría que hacer la impugnación correspondiente. ¿Alguna otra persona que quiera hacer? Aquí está. Muchas gracias. Algunas preguntas muy concretas, muy simples. En el caso del documento que se está pidiendo del acta, ¿cómo puede ser posible que habiendo la doctora Anel participado de esa reunión, no se le haya entregado el acta, por ejemplo, para que ella la firme, así sea bajo protesta, ¿no? Lo lógico sería que cuando uno participa de una junta, pues se le facilite el acta para firmarlo, o sea, para convalidar la validez de esa junta. Entonces quería preguntar si eso sucedió o cómo es la figura. Lo segundo, ¿qué poder tienen Moctezuma y Galindo para hacer cambios, para mover a la doctora Hernández a otra unidad? Es decir,
¿En qué se benefician, por un lado, estas personas y qué poder tienen para hacerlo, incluso sin consultarle a la persona que finalmente va a ser objeto de esas decisiones, ¿no? Eso como un segundo aspecto. Y finalmente quería preguntar si la segunda evaluación, que la doctora nos ha contado sobre su primera evaluación con los 21 puntos, me parece, ¿no? Si no ha habido una segunda evaluación como correspondería a una evaluación curricular anual, que me parece que por estar 2 años debería haber una segunda evaluación, y no sé si ese es un factor también importante para una posterior definición en general. Esas 3 preguntas, por favor. Sí, gracias. Bueno, primero, dejar sentado, como ya dije, que yo nunca tuve en poder esa acta, no la pude leer y tampoco la pude firmar. La maestra Labastida me la arrebató de las manos cuando yo le pedí una copia fotostática, y entonces fue cuando salió corriendo rumbo a la dirección y atrás la maestra Elba, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo mínimo es que yo hubiera podido firmar esa acta de decir, bueno, yo estuve aquí, ¿no? Lo segundo es sobre el poder del profesor Moctezuma. Bueno, en realidad no sé, pueden preguntárselo directamente a él, que está aquí, pero pues lo que sí puedo decir en general es que pues prácticamente aquí las plazas, los medios tiempos, los tiempos completos, etcétera, pues se cabildean arriba, ¿no? Yo controlo estudiantes y entonces tú me das tal o tal o tal, ¿no? Quiero decir también que directamente recibí, porque la Academia de Historia está dividida en 2 grupos. Yo me mantuve neutral todo el tiempo, y pues cuando empezó todo esto directamente recibí línea del profesor Marco Velázquez, que está en Roma, y yo dije, es que yo no voy a entrar a eso. O sea, yo no voy a estar haciéndole el caldo gordo a un grupo ni a otro grupo. Yo vine a trabajar y quiero que me evalúen mi trabajo, ¿no? Entonces, sobre esa cuestión, pues pediría que fueran a preguntarle directamente a él. Y la otra cuestión, pues sí, no hay evaluación de mi segundo año, porque justamente lo que yo estoy pidiendo, y esto me faltó decirlo, desde principios de abril yo fui con el secretario académico, porque sabía que en abril era cuando me tocaba mi evaluación, a preguntarle cuándo me evaluaban, y me daba largas. La última vez que le pregunté fue justamente el 27 de abril. Hablando con compañeros que también entraron por concurso de oposición, a ellos les pidieron su carpeta el 16 de abril, lo cual me dice que la CODIMA, que es el órgano evaluador de los procesos de concurso de oposición, pues al menos estaba en sintonía con el secretario académico y con el director, pues para no hacerme la evaluación y entonces decir, bueno, pues su contrato se terminó y ya está, ¿no? Entonces, quiero decir aquí a los medios, yo estoy peleando por 2 cosas. 1, por esa acta, y segundo, porque me hagan una evaluación que además sé que la voy a pasar. Ese es el problema. No me quieren evaluar porque saben que académicamente no me pueden echar. Entonces, por eso están buscando pues este tipo de cosas, y ahora decir que yo soy pues prácticamente la lideresa de un grupo de guerrilleros y cosas así, ¿no? Una pregunta más que se me olvidaba. Se dice desde la facultad que la doctora Hernández no tiene perfil. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con las materias que ella dictaba? Creo que son 2, por lo menos las que mencionó, ¿no? La Historia de América Latina 1 y Mundo Antiguo. Y si las personas que se incorporaron después de ella, por ejemplo, sí cumplen con el perfil, por ejemplo, porque ha habido otras incorporaciones, incluso desde la Facultad de Comunicación. Entonces quería saber si a lo mejor el perfil que andaban buscando y que aparentemente no encontraron, lo tienen con estas nuevas incorporaciones. Bueno, respecto al tema de los perfiles, sí quiero decir que, por ejemplo, por dedazo y por votación, el exdirector de la Facultad de Comunicación, Israel Ofarri, está dando clases acá en Historia, ¿no? Porque tiene una maestría en Mesoamérica, etcétera. Bueno, otra cuestión, hay un grupo de profesoras que tienen, tienen ligados a estudiantes que los han traído como hora clase para dar clase, y los estudiantes no me dejarán mentir que estos nuevos profesores ni siquiera están doctorados, no van a dar clase porque les han dicho a los estudiantes,
yo no tengo tiempo de venir a dar clases porque estoy haciendo mi tesis doctoral. La facultad se está llenando de gente, prácticamente que llega a partir de una consigna de arriba, ¿no? Entonces, por eso soy incómoda. En cuanto a los perfiles, bueno, quiero decir que la maestra Lidia Gómez, ella es licenciada en estudios religiosos, es decir, tiene una licenciatura en teología y está dando clase en la facultad, ¿no? A mí me están diciendo que mi perfil no es un buen perfil porque tengo maestría y doctorado en humanidades, sí, pero en la Universidad Carlos III, donde yo estudié, ese es el título, pero los estudiantes, ahí habíamos estudiantes de arte, de teatro, de historia, de filosofía, de letras, y cada quien, de acuerdo a las materias con las que iba escogiendo, pues iba teniendo su perfil, ¿no? Si ustedes ven mi currículum, que además está público en academia.edu, prácticamente toda mi producción académica ha sido en historia, ¿no? Y no nada más en historia de la época moderna, sino que también he escrito, porque es un tema que ahora me interesa, he escrito sobre los crímenes en contra de estudiantes en la época moderna, ¿no? De hecho, históricamente soy la historiadora que está acompañando también el caso de Carlos Sinúe Cuevas Mejía. Y este año, ahora en el viaje a España, que no sé si al final lo voy a hacer, pero ahí dirijo un simposio con un profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Hugo Moreno, que es sociólogo. Voy a dirigir ahí un simposio sobre el ejercicio del poder político en América Latina en el siglo XX, ¿no? Entonces, esta cuestión de que no tengo el perfil, pues ya he demostrado que aunque no tenga perfil de egiptóloga, puedo dar clases de mundo antiguo y los estudiantes están a gusto, ¿no? Sí, precisar en el aspecto del perfil académico, sí decir que toda la documentación de la doctora sobre sus posgrados en España están apostillados los documentos, están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública en homologación a estudios asimilables en México. No, ella no, vamos, los grados los tiene reconocidos ante la Secretaría de Educación Pública. Caso distinto era, por ejemplo, el caso que menciona, o sea, en México no hay una regulación formal para una licenciatura en teología o en estudios religiosos. Entonces, eso digamos que se da, o sea, en las únicas instancias, digamos, que en México se da esta situación de teología es en los seminarios y esos estudios no tienen un reconocimiento de validez oficial, obviamente, ¿no? Además de que no son públicos. Y los grados académicos con los que cuenta la doctora sí tienen el reconocimiento de por homologación de la Secretaría de Educación Pública. No, pero, nada más una pregunta. ¿Con la CODIMA han interpuesto algún documento por este retraso en la petición de los documentos para la evaluación? Y otra, la secretaria académica, ¿cuándo fue que dijo que porque estaba un proceso de amparo no se podía ver el tema en negociación? Y si fue mediante un documento oficial o un comentario, y si fue en un documento oficial o no oficial, ¿en dónde fue publicado? Para que quede precisada la información, la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras es la que tiene que generar la gestión ante la CODIMA, de acuerdo al reglamento, y así se verificó pues en la evaluación anterior de la doctora. Aquí el problema que se tiene es de que precisamente la dirección de la facultad no ha iniciado con ese trámite. Eso por un lado. Por otro lado, la situación esta del amparo fue un comentario que directamente me hicieron a mí, en el sentido de que fue por vía telefónica, donde estudiantes que iban a asistir a una reunión con una comisión que ya está integrada por parte de la Rectoría de la UAP, se hizo pues el comentario de que como ya había un amparo interpuesto, ya la parte de la situación de la doctora quedaba fuera de la negociación con los estudiantes. Y esto fue de parte de la abogada general, haciendo la sugerencia de que el amparo precisamente en el amparo estábamos cuestionando el aspecto laboral de la doctora.
pero como lo dijimos hace un rato y lo dejamos claro, en ese amparo no estamos cuestionando todavía el aspecto laboral, sino simplemente estamos diciéndole a un juez de distrito que diversas instancias de la UAP y sobre todo el representante legal de la misma, que en este caso es el rector, no han dado respuesta a una serie de solicitudes que se hicieron para precisamente encaminar la eventual recontratación de la doctora. No consta porque ellos están jugando a que se vaya el tiempo, ¿no? Pero justamente en el dossier, aquí pongo una carta que dirigí al secretario académico, pidiéndole primero que por escrito me explique por qué no fui convocada a la evaluación como los otros compañeros, y pues tampoco hay respuesta. Es decir, se han interpuesto la documentación necesaria y simplemente toda esta gente está jugando a la omertá, es decir, al voto de silencio, ¿no? Que es también, pues, como se dirimen la mayoría de los conflictos en la facultad, ¿no? Hay un conflicto y entonces varios profesores se ponen de acuerdo para acallar ese conflicto y no pasa nada, ¿no? Yo, cuando el profesor Canales vino con una comisión a hablar con los estudiantes, yo estaba ahí y yo se lo dije en su cara, ¿no? Esto se les está saliendo de las manos, porque a partir de que los estudiantes comienzan a hacer paro, etcétera, ellos ya no saben qué hacer. Y aquí sí quiero denunciar que prácticamente la forma en que han querido acallar a los estudiantes tiene que ver con prácticas de contrainsurgencia propiamente del siglo de los años 70. Cortaron la luz durante más de 15 horas, sin agua. Hoy todavía los estudiantes allá adentro no tienen internet, ¿no? Las puertas de la facultad, o sea, yo no puedo entender cómo la dirección desde el 27 de abril dice que no tiene las llaves de los candados para cerrar la puerta de la facultad. Es decir, es muy grave lo que está pasando en la Facultad de Filosofía. Hay profesores, y de todo esto me he enterado a partir de todo este movimiento, ¿no? Yo les pediría que entrevistaran directamente a los estudiantes. Hay profesores, por ejemplo, que les están enseñando que el análisis de 1968 pues debe ser un análisis en virtud de que los estudiantes fueron los que estuvieron mal, que los estudiantes tuvieron la culpa y que por eso los mataron. Es muy grave, es muy, muy grave lo que está sucediendo en la facultad. Entonces, yo por eso decidí levantarme, ¿no? Porque además estamos hablando de una guerra sucia al interior de la academia y estamos hablando prácticamente de prácticas golpistas al interior de la Academia de Historia, ¿no? Referente a lo que comenta, quisiera hacerle 3 preguntas. La primera de ellas es que entiendo que no es la cabeza del movimiento, pero sin duda hay alumnos que están adheridos a tal. Entiendo que no es la cabeza del movimiento, pero sí hay alumnos que están adheridos al mismo. Exclusivas Puebla, Eduardo Sánchez. Y quisiera preguntarle si en este caso hay alumnos que están propensos a perder materias o a perder clases por el mismo hecho. En segundo lugar, con esto de que se va a extender el plazo hasta el 25 de mayo, también saber si estaría dispuesta a enfrentar el proceso de manera autónoma, es decir, evitando que se afecte a la comunidad estudiantil. Y en tercer lugar, en caso de que no se apruebe y de que se dé una extensión aún mayor, ¿qué es lo que seguiría? ¿Qué proceso van a interponer? ¿Qué es lo que sigue en el camino? Bueno, respecto a lo que tú planteas, yo tengo una preocupación grande. A ver, en la facultad hay 2 programas ahorita, cuatrimestral y semestral. De los cuatrimestres yo ya entregué calificaciones, ¿no? Los semestrales hay que entregar calificaciones para el día 23. Yo justamente lo que le comentaba en alguna ocasión a los estudiantes paristas es, la situación es grave porque por un lado, obviamente, si ellos están o estaban apoyando el paro a partir de lo que sucedió, ¿no? Ahí sí pues pido que hablen con los estudiantes para ver qué pasa con su pliego petitorio, ¿no? Pero hasta el momento oficialmente ellos lo que piden es que se me haga la evaluación. Pero claro, si esto se alarga, entonces el 23 de mayo que yo tengo que subir calificaciones, ¿cómo le voy a hacer? O reprueba todo mi grupo porque estoy en paro, ¿no? Apoyando a los estudiantes, o les empiezo a pedir trabajos y entonces les saboteo su paro a los estudiantes. Porque hay que decirlo también,
muchos profesores les están diciendo a los estudiantes, estamos en apoyo con ustedes, pero vienen a pedirles los trabajos. Eso es sabotear un paro, ¿no? Entonces, en este sentido, la situación es grave. Yo sí quiero decir aquí que de ninguna manera yo he pretendido, primero, yo no pretendí, no fue mi idea que la facultad se levantaba en paro, y segundo, yo les he dicho a los estudiantes que ese paro tiene que terminar pronto. O sea, yo no, porque además, justamente las instancias universitarias están jugando al desgaste, están jugando, ¿me permite? Están jugando también a que los estudiantes empiecen a pelear entre ellos, a dividirlos, ¿no? A que entran profesores a dar ciertas propuestas, etcétera, en lugar de cuestionar eso. La otra cosa, que si yo voy a seguir llevando un proceso de manera autónoma, claro que sí, yo no dependo del paro. El paro es una instancia que se hizo por los estudiantes, pero yo estoy haciendo un proceso legal, ¿no? En este sentido, como lo explicó el profesor, y yo voy a seguir, porque esta cuestión también que tienen mucho aquí en la UAP de hay un profesor incómodo, pues lo reinstalamos en otro lugar, etcétera, es lo que quieren hacer ahora conmigo, ¿no? Pero además lo más grave es que nadie ha bajado a hablar conmigo. Entonces, independientemente de lo que los estudiantes hagan, yo sigo mi proceso legal, ¿no? No sé si te contesté. Sí, también precisar en este sentido que, como ya lo había mencionado la doctora, o sea, si como en todo movimiento social siempre hay una parte de la rumorología que prevalece en este país, ¿no? Porque a veces el oficialismo pues no es tanto, ¿no? Más bien es un sentido eufemístico de llamar así a las componendas, ¿no? Entonces, el dejar claro que no es nuestra intención el estar cuestionando en tribunales el buen nombre de la UAP, pues, o sea, porque a veces hay mucho de eso, ¿no? Que generalmente las universidades en general en el país siempre se ven muy afectadas cuando hay situaciones de tipo político en un conflicto. Cuando son asuntos estrictamente laborales, bueno, pues así lo asumen y pues estarán ahí las juntas federales y todo esto. Pero aquí hay un tinte político muy claro, que todo esto surge a partir de la intención de llevar un acto académico sobre uno de los temas más emblemáticos de represiones en este sexenio. O sea, aquí en el que están involucrados organismos internacionales, donde los padres y madres de Ayotzinapa han pisado universidades en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, donde han sido escuchados por los estudiantes en diferentes eventos de todo tipo, o sea, desde seminarios, conferencias, ruedas de prensa, en salones de clases aquí mismo en la UAP. El año pasado hubo en la Facultad de Economía hubo un evento con un padre de Ayotzinapa. Entonces, aquí la situación se concretó a partir de ese acto académico que este grupo de profesores lo convierte en un acto político y que tiene una decisión política, pues evidentemente desproporcionada al hecho. Entonces, sí dejar clara esa parte, que la responsabilidad directa de que en estos momentos se esté dando una situación a nivel nacional, porque de esto ya está enterado todo el país, pues en la proporción guardada, pero aquí la situación es de que se restringe la participación de representantes de un movimiento de trascendencia nacional que incluso puede llevar a Peña Nieto a tribunales internacionales por delitos de lesa humanidad. El impedimento que se da a un acto por un grupo de profesores con una evidente carga política es lo que nos tiene aquí. No es responsabilidad ni del movimiento, ni de AECUS, ni en sí mismo de la profesora el que haya sucedido esto, sino fue una decisión política de un grupo de profesores. Entonces, ahí sí dejar perfectamente claro y establecido que si hay una postura de gobierno, una postura de derecha, pues al interior de estas academias,
Bueno, pues que las diriman en los debates y en las posturas ideológicas y políticas que existen, no en el ámbito académico. Para eso cualquiera en este país, y lo vemos con la partidocracia y ahora con esto de las independientes, cualquiera puede ser candidato y entonces sí, en una tribuna política, sí manifestarse a favor o en contra del movimiento de Ayotzinapa. Aquí hay una situación evidentemente política donde se restringe a un grupo de estudiantes el llevar a cabo un evento, sobre todo el día en el que se cumplían 43 meses de una desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad y es un delito que está prohibido por los tratados internacionales de La Haya y que está acreditado por lo menos en el grupo internacional de expertos independientes de que no solo hubo injerencia de la policía de Iguala, sino de otras policías, y hasta hubo presencia de elementos militares, de inteligencia militar en los hechos. Son 4 puntos los que los padres de Ayotzinapa han estado insistiendo en que se desahoguen. Entonces, todo esto, si desde una facultad de filosofía y letras, donde hay carreras humanistas, de sociología, de historia, donde hay estudios en todo el mundo, hay hasta proyectos de tesis doctorales del tema de Ayotzinapa, que tienen una visión estrictamente académica de lo que ocurre en el país a partir de una guerra en la que nos involucra un gobierno de reacción como el que prevalece en el país y en Puebla y en varios lugares. No es posible que ante un evento donde era una plática, un conversatorio académico con la participación de papás de Ayotzinapa, se den estas cosas. O sea, de alguna forma hubo una decisión política en eso, ¿no? Sí. Permítame tantito, antes de que le cedamos la palabra al periodista, quiero nomás mencionar que el SUNTUAP está aquí con la maestra, no porque ella lo haya pedido, sino porque consideramos que esta es una violación. Está bien. Hace rato usted, maestra, perdón, y ahorita que habló el abogado, hace rato usted mencionaba la cuestión de los errores que habían cometido los estudiantes con respecto al evento que habían organizado del conversatorio, y que reconocía que hubo esos errores que impidieron fundamentalmente la organización y que se realizara al final de cuentas esto por un reglamento interno que se debe respetar o no, al final, pero bueno, finalmente cometieron el error que las autoridades, si quieren, las aprovecharon y al final de cuentas eso. La semana pasada que hicieron la rueda de prensa, les preguntamos precisamente sobre incluso la cuestión del pliego petitorio, ¿sí? En ese pliego petitorio habían anunciado también previamente que iban a hablar de las cuestiones académicas fundamentalmente y que iban a hablar precisamente también con respecto a lo que había sucedido. Usted ahorita que hace un rato reconoció el asunto de la organización, todo parece indicar que el movimiento se debió más a una defensa de una maestra que está expulsada de alguna manera directa, a un movimiento que tiene que ver con el movimiento de los desaparecidos. Nada más quiero que aclaremos esto, porque nada más preguntarle si el movimiento y el cierre de la universidad es finalmente a consecuencia de ustedes ir por la defensa de usted o por un movimiento de un conversatorio. ¿Por qué? Porque en el mismo pliego petitorio, de los 11 puntos que ellos mencionaron, 15 puntos casi, 7, 9 versaban sobre la situación jurídica de usted. Sí, nada más dejar claro, a ver, hasta donde comentó la doctora, esto obedeció a errores logísticos de parte de la organización, pero las manifestaciones que les hacen adicionales al error logístico fueron políticas. O sea, para que quede claro. Y eso por un lado. Por otro lado, en el pliego petitorio de los estudiantes sí hacen referencia a la decisión política de no recontratar a la profesora, pero también hacen referencia a toda la problemática que desde la postura y la visión de los estudiantes
sufren en el Colegio de Historia. El detonante, en el fondo, es el haber tenido la intención este grupo de estudiantes de llevar a cabo el evento. Ese es el detonante, y de ahí pues es el efecto dominó de hasta donde estamos actualmente. O sea, eso sí es pertinente que quede claro, y como ya lo habíamos comentado hace unos momentos, no somos ni la doctora ni AECUS provocadores de la situación que está en estos momentos prevaleciendo en el Colegio de Historia. La provocación vino de la restricción para llevar a cabo el evento, y de ahí es el efecto dominó. Entonces, hasta ahí. Sí, en ese sentido, o sea, sí quiero que quede clarísimo. Los estudiantes se equivocaron, o sea, no se organizaron bien. Y yo por eso, el lunes que me dijeron, se tiene que cancelar, dije, vale, pues se equivocaron. Pero el martes que hablé con ellos ya cara a cara, y eso está en la relatoría, ellos me contaron de qué manera, además fueron, bueno, les dijeron, la maestra Labastida les dijo que esos eventos no se podían hacer porque se había compartido muchísimo el evento, iba a venir mucha gente a la facultad y los de la DASU iban a entrar violentamente a desalojar. Eso es intimidación, ¿no? Entonces, a partir de estas cosas, digamos que se fue haciendo grande además la desinformación. La maestra Labastida ha negado enfrente de sus propios estudiantes que los hostigó, ¿no? Entonces, bueno, esto directamente yo le recomiendo que hable con los estudiantes. A mí me queda muy claro que fue una cuestión política, porque además, el día de la junta, yo pedí también que se asentara en el acta, que yo pedía desde coordinación que se me hiciera un escrito para decirme con qué bases estaban diciendo que yo no tenía el perfil. Ese escrito tampoco lo he visto. Entonces, el problema aquí es un problema político por eso. O sea, los estudiantes se equivocaron, sí, pero a partir de eso a mí me quieren cortar el cuello, ¿no? Porque soy incómoda. Esa es la verdad. Entonces, y otra cosa que, o sea, voy a repetirlo otra vez. Yo por lo que estoy peleando es, 1, por esa acta, y 2, porque se me haga mi justa evaluación. No estoy pidiendo nada más. Tampoco estoy pidiendo que me recontraten sin evaluación ni nada. Pero saben que si me evalúan, ellos no ganan. Porque soy una académica que trabaja muchísimo. Y también, por favor, esto sí que quede sentado, no estoy dispuesta a entrar en negociaciones donde yo no sea mi propia interlocutora. Y menos que esas negociaciones además se están haciendo solo entre hombres. Porque ahí me están negando como persona y como mujer, ¿no? Gracias. Yo solo quiero hacer 2 preguntas. La primera es, ¿usted conoce al maestro Julio Galindo Quiñones? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo usted es que tiene conocimiento sobre la negociación que mencionó hace un momento con el maestro Moctezuma? No conozco a Julio Galindo Quiñones, nunca lo he visto. ¿Cómo conozco? Bueno, pues porque ayer un grupo de la asamblea, pues me pasó información de la última asamblea que hicieron, pero eso sí yo no lo puedo revelar aquí, ¿no? O sea, fueron estudiantes que me dijeron lo que había pasado en la asamblea. Así lo conozco directamente por un grupo de estudiantes, pero comprenderás que no te puedo decir nombres y que además yo no puedo hablar por la asamblea. Entonces, esas cuestiones quizás sería mejor que hablaras directamente con ellos, ¿no? Se tiene el conocimiento de que se han convocado a usted a reuniones con el maestro Julio Galindo, y quisiera saber si eso es real o no. No, a mí nadie me ha hablado. Quiero decir que con Julio Galindo hubo ahí cuando empezó todo este rollo, un estudiante me recomendó que sacara una cita con Julio Galindo, porque Julio Galindo conocía lo que estaba pasando en la facultad. La cita la saqué, fui el miércoles 2 de mayo y me dijeron que no estaba, que bla, bla, bla. Y el viernes, que fue cuando entró el amparo, el viernes me habló su secretaria para decirme que Julio Galindo me esperaba a las 5. En ese momento yo emocionalmente estaba muy mal. O sea, sí quiero decir que esto emocionalmente me ha pegado muchísimo, ¿no? Entonces yo no me sentía emocionalmente fuerte para ir a negociar. Entonces yo
dije que no podía ir a la junta, justamente dije esto porque me sentía mal, y quedamos que ellos me iban a hablar por teléfono otra vez. No se han comunicado conmigo y el señor Julio solamente se ha comunicado con el señor Abraham Moctezuma, que está aquí. Entonces, ninguna autoridad ha bajado a hablar conmigo, eso que quede clarísimo, por favor. Y ninguna autoridad ha contestado por escrito las cuestiones que yo les he pedido. Eso que quede muy claro, por favor. ¿Sí? Perdón, en caso de que se entregue el acta como se solicitó y que efectivamente haya habido una acción indebida por parte de quienes hicieron en esa reunión, ¿ante qué instancia procede llevar el tema y cómo también van a proceder para pedir la evaluación? Y también, si se pasa el tiempo de la evaluación, ahora, ¿ante qué instancia se llevarían? Digamos, en los 3 casos. Bueno, inicialmente necesitamos conocer como ya lo decía hace un rato, primero necesitamos conocer el contenido del acta para saber ante qué instancia se podría llevar a cabo. O sea, el punto aquí es de que desconocemos integralmente qué dice esa acta. Si se hacen referencia a los reglamentos, si se hace referencia a la ley orgánica o al estatuto, o vamos, desconocemos normativamente a qué se refieran. Ahora, la figura de la no recontratación no existe en ningún estatuto, ley o reglamento de la UAP. O sea, eso simplemente no existe. Que una junta de académicos tenga facultades para decidir sobre la contratación o no recontratación de un académico tampoco está previsto en ninguna norma. Entonces ahí depende básicamente de que tengamos conocimiento del contenido del acta para saber eventualmente qué procedimiento tendríamos que asistir. Lo que formalmente, si no, vamos a jugar un poquito a la imaginación. Si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en estos para el día de hoy, la doctora ya debió haber presentado su documentación para la evaluación y ya debieron haberle emitido si era favorable o no. O sea, en ese punto estamos. ¿Por qué no ha ocurrido eso? Bueno, pues precisamente porque al presentarse el conflicto, pues se detuvieron toda la parte relacionada a ese procedimiento de evaluación. Entonces, la instancia en este caso que está encargada de recabar toda la documentación institucionalmente es, como ya lo comentó la doctora, la Secretaría Académica, y de ahí lo emite hacia la comisión y la comisión emite su resolutivo y posteriormente pues viene la elaboración del contrato y demás, que eso es lo que está previsto en el reglamento, ¿no? El reglamento en realidad no tiene una condición de restricción para recontratar a un profesor que esté cumpliendo con la evaluación. ¿2016? ¿Alguna otra pregunta, compañeros de prensa? ¿Sí? Solo una pregunta. Bueno, desde que inició el paro, tengo entendido que los estudiantes han estado en paro, ¿no? Entonces, bueno, más bien es por la razón que apoyan su causa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de paro o cómo hacen los muchachos para mantener el paro? ¿Vienen a sus casas, comen, regresan o cómo es que se mantiene? Bueno, eso directamente se lo tendrían que preguntar a los estudiantes, porque en realidad no hay, aquí no hay ningún tipo de dirección, pues. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia. Estaremos informando estaremos informando vía redes sociales la evolución, pues, en el plano jurídico de toda esta situación. Y les vamos a entregar pues un paquete en el que van a contener, entre otras cosas, el boletín de prensa y la demás documentación. Muchas gracias.